invito que abran la Biblia en el Colosenses su capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Cuando lo tenga puede decir un amén. Aleluya. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cierre sus ojos y vamos a orarle al Señor, que Él sea abriendo nuestra mente y nuestro corazón y poder atesorar su palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora. Gracias por tu presencia. Gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa una vez más, Señor. Muchas gracias. En esta hora, Señor, venimos nuevamente delante de ti, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y poder atesorar tu palabra en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Gloria al Señor. El Señor me dio un título o un tema, como usted quiera llamarlo: libres del reino de las tinieblas. Libres del reino de las tinieblas. Usted puede decir: yo soy libre del reino de las tinieblas. Esta noche, del reino de las tinieblas. Yo soy libre del reino de las tinieblas. Porque es un privilegio, amada iglesia, y nosotros necesitamos entender que somos libres. Aunque el diablo pueda venir y decirte que aún perteneces a su reino, pero eso es mentira del diablo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de Cristo, y es por eso que nosotros estamos aquí. Gloria al Señor. Libres del reino de las tinieblas. ¿Qué es un reino? Un reino es un territorio en el que el jefe del gobierno es un rey o una reina. Ese es un reino. Nosotros, amada iglesia, nosotros sabemos que nosotros, el que nos gobernaba antes de venir a conocer al Señor Jesucristo, era el reino de las tinieblas, era el pecado. Y el pecado es puesto por el enemigo. El enemigo es el que gobierna o manda el pecado, le podemos llamar de esa manera. Nosotros estábamos viviendo allá, en ese mundo de tinieblas, en ese mundo de oscuridad, de esclavitud del pecado. Pero gracias a aquel ser hermoso que hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario. Y gracias a Jesucristo, ahora usted y yo hemos salido de ese reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de la luz, el reino de Jesucristo. Y amada iglesia, nosotros debemos de entender eso, que nosotros somos parte de la familia de Cristo. Todos nosotros los que hemos creído en el Señor, todos nosotros los que nos hemos arrepentido de vuestros pecados, todos nosotros los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, nosotros pertenecemos a la familia de Jesucristo. Nosotros hemos venido a ser parte del reino de Jesucristo. Amada iglesia, eso nosotros debemos de entenderlo. Es un puesto, es un lugar tan alto que el enemigo anhela ese lugar que tú tienes, pero él no lo puede obtener ya. El enemigo, el que gobierna el reino de las tinieblas, él ya está sentenciado. Para él ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad de que él se arrepienta y diga: Señor, perdóname, yo fallé contra ti, dame otra oportunidad. Ya no, él ya está sentenciado, y el lugar de él, el castigo de él, es el lago de fuego que le espera. Pero eso, el enemigo, me imagino, yo pienso que a él le duele.
que tú y yo seamos hijos del Creador del universo. A Él le duele y por eso el enemigo se levanta muchas veces y a veces no quiere que tú seas parte. A los amigos que no han conocido, los que no se han bautizado en el nombre de Jesucristo, muchas veces el enemigo se va a levantar con su poder. Porque no vamos a ignorar el poderío del enemigo. El enemigo tiene poder, pero no como el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Jesucristo es el Todopoderoso. El enemigo muchas veces va a usar muchas herramientas para que tú vuelvas a su reino, para que tú seas liderado por Él. Pero hay poder en el nombre de Jesús, porque nadie te puede sacar del reino del Señor y llevarte hacia atrás con una libertad. No, a menos que tú quieras salirte del reino del Señor, tú puedes volver hacia atrás, pero mientras tú y yo queramos permanecer en el reino del Señor, gobernados por el Señor, nadie te podrá hacer para atrás, nadie, porque tú y yo estamos a gusto en el reino del Señor. Yo no sé si usted se siente contento, amada iglesia, ser parte, ser gobernado, liderado por Jesucristo, porque Él está aquí en medio nuestro, en esta hermosa hora. Amén. El que nos gobierna, el que nos compró, el que pagó el precio allá en la cruz del Calvario, está aquí en medio nuestro. Y Él dice: yo pagué tanto por Él y mi vida me dejé golpear por Él, por ella. Y Él, yo pienso que Él ha de estar contento porque tú y yo estamos aquí en este lugar. El reino de Dios se sigue ampliando, sigue creciendo el reino del Señor. Amado amigo, amiga, el Señor quiere que tú seas parte de su reino. El Señor quiere que tú seas parte del reino, pero esa decisión lo vas a tomar tú. Así es. Esa decisión lo tomamos tú en creerle al Señor o no creerle al Señor. Pero ese es el plan de Dios. El pastor nos estaba enseñando el miércoles de libre albedrío. Nosotros somos los que tomamos la decisión de buscar a Dios o no buscar a Dios, de hacer lo bueno o hacer lo malo. Eso es decisión nuestra. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos permanecer siendo gobernados por el enemigo o queremos ser parte del reino del Señor y ser gobernados por Él? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Pensemos en eso un momento, que tú que has tomado tu decisión y ser parte del reino de los cielos, no dejes o no permitas que el enemigo te saque de donde tú estás. El enemigo no te puede sacar a menos que tú quieras irte y seguir los deseos o lo que el enemigo te ofrece. Pero si tú estás a gusto con Cristo, no te vayas de Cristo. Amén. Acerquémonos más al Señor. En vez de estar pensando en alejarme, de no buscar más del Señor, mejor apeguémonos más al Señor. Amén. Porque el estar en el reino de Dios es viviendo bajo su gobierno, viviendo bajo el Señor, va a tener una recompensa al final del camino. Así es. Y es la vida eterna. Gloria a Dios. Y todo aquel que permanece viviendo bajo el reino de las tinieblas, viviendo bajo o siendo gobernado por el pecado, por el enemigo, también tiene un final y muy triste. Y es el infierno. Pero gracias le damos a Jesucristo. Aleluya. Que Él ya nos tiene aquí. Amén. Y yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos volver para atrás. Yo creo que no. Yo creo que no. Al contrario, yo creo que queremos echar para adelante. Amén. Yo creo que todos queremos esforzarnos y queremos estar un día en la presencia del Señor. Ya un día no muy lejano, Jesucristo va a aparecer. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. A la final trompeta. Amén. Porque se tocará la trompeta. No
donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, que no hayamos quedado, si es que no estamos muertos, todavía nos vamos a ir con el Señor. Pero si ya estamos en la tumba, también desde la misma tumba nosotros nos vamos a levantar, si es que nos morimos con Cristo el Señor. Aleluya. Libres del reino de las tinieblas. El estar aquí en la casa del Señor es una muestra de que Dios ha hecho algo en nuestra vida. Es una muestra del amor de Dios. El estar en la iglesia, el estar adorándolo al Señor. Eso nosotros debemos de estar agradecidos con el Señor. Porque muchos allá afuera, voy a ponerme de ejemplo. Muchas veces quise salirme de donde yo estaba. Lloraba, gritaba, me lamentaba y no podía. Porque estaba atrapado en las tinieblas. El enemigo gobernaba mi vida. Pero hubo una mano poderosa que Él tuvo misericordia de mí y me sacó. Y nos tiene aquí. Así como te trajo a ti también. Hay mucha gente allá afuera está queriendo salir de algo. Porque se siente preso, se siente perdido, se siente sin esperanza. Pero muchas veces lo piensa, pero no toma una decisión. El servir al Señor, el buscar al Señor, es una decisión. Muchas veces no vas a sentir, no, tu carne no va a querer, pero tú estás decidido, has tomado esa decisión en adorar al Señor mientras vida exista en ti. Amén. Y eso es lo que nos va a llevar a continuar en el camino del Señor. Nos va a llevar a continuar a permanecer en el reino de Dios, porque somos parte del reino de Dios. Éramos gobernados por el gobierno de las tinieblas. El enemigo siempre querrá tenerte a que vuelvas a ser gobernado por él y hará lo imposible. Eso es lo que el enemigo hará. Gloria al Señor. Leamos Mateo, su capítulo 4, versículo 8 al versículo 11. Mateo, su capítulo 4, versículo 8 al versículo 11. El pastor mencionaba esta cita hace un momento. Gloria al Señor. Aleluya. Mateo 4, versículo 8 al versículo 11. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 8 al versículo 11. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor. Aleluya. Jesucristo, como hombre, Él nunca estuvo bajo gobierno del enemigo. El enemigo quiso gobernar su vida, pero no lo logró. El primer Adán se dejó llevar por el enemigo, pero el postrer Adán, que es Cristo el Señor, le pisó en la cabeza al enemigo. Y por eso, amada iglesia, Jesucristo es el ejemplo perfecto a seguir. Jesucristo, como dice el pastor, el pastor siempre nos insiste: estudiemos la Biblia, leamos la Biblia. Y hace un momento dijo: aprendamos textos, porque la palabra es la espada de dos filos. Amén.
Dice, la palabra es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos damos cuenta lo poderosa que es esta palabra, cuando tú y yo lo aprendemos, nuestra fe crece. Algo sucede en nuestra vida cuando nosotros leemos la palabra o memorizamos un texto. Algo sucede, porque la palabra es poder. El evangelio es poder de Dios. El enemigo siempre va a querer a que tú regreses a su reino, a ser gobernado por él, y va a hacer lo imposible. Va a hacer lo imposible para hacerte volver, pero está de ti. Está de ti y de mí. Y nosotros tenemos que pararnos y pensar en este punto. En este punto. El enemigo te puede ofrecer diversión. Te puede mostrar muchas cosas que a ti te agrada allá afuera. El enemigo te ofrece cosas bonitas. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos bonitos, aparentemente divertidos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces el enemigo va a quererte hacer retroceder para atrás de muchas maneras no feas, de muchas maneras bonitas. Mira lo que él le ofreció a Jesús. Todos los reinos, dice. ¿Cuánta cosa no miraría? Pero Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios. Al diablo le guste o no le guste, nuestro Dios es Dios de él. Amén. Nuestro Dios, que es Jesucristo, es Dios de él también, aunque no le guste. Porque él dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén, amén. Jesucristo se paró firme, como hombre, firme. Él quería, como hombre, quería agradar a Dios como hombre. Y él estaba en ayunos, tenía hambre, tenía necesidad de comer. Y el enemigo llegó exactamente cuando Jesús tenía hambre. El enemigo se va a presentar muchas veces a nuestra vida cuando tal vez estás bien necesitado. Así es. Bien necesitado. No te va a llegar cuando estás en abundancia. No, te va a llegar cuando tú más lo necesitas. Le voy a tender la mano. Tal vez se te puede acercar de muchas maneras. A los hombres se le puede acercar como, digamos, una dama. Como a la mujer se le puede acercar como un varón. Y es ahí donde tú y yo tenemos que analizar el asunto. Porque en un momento de necesidad, vamos a poner este otro ejemplo. Alguien está pasando una necesidad económica, pero le llegan a la casa y le ofrecen hacer un viaje, vamos a meter esto, de un viaje de droga, y que te van a pagar muy bien, te vamos a dar tanto. ¿Qué dices? ¿Le entras o no le entras? Y con una necesidad, pero tú eres hijo de Dios, pero tú tienes a Cristo en el corazón. Tú dices, yo no lo tengo que hacer, Señor, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios va a suplir mi necesidad. Así es. ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás resistiendo al enemigo. Aunque el enemigo llegue a tu vida de una manera muy astuta, pero tú eres más astuto porque tienes a Cristo en tu vida. Nosotros tenemos a Cristo en el corazón. El enemigo va a quererte siempre sacar de donde tú estás. No permitamos eso, no permitamos. Amén. Porque el enemigo, como te puede acercar a ti, se puede acercar a mi vida. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Va a ser nuestra reacción como Jesucristo
vamos a decir, escrito está. Yo al Señor mi Dios solamente voy a adorar. A Él lo voy a obedecer, a Él lo voy a servir. Eso le vamos a decir al Señor. ¿Cuál será nuestra respuesta? Si nosotros queremos seguir permaneciendo en el camino del Señor, necesitamos nosotros acercarnos más a Él. Y entre más nosotros nos acercamos, el enemigo guarda más su distancia. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él va a huir de vosotros. Resiste. Resistir. Aguantar, sea tentación, lucha, prueba, lo que sea, pero resiste. Tarde o temprano el enemigo se va a fastidiar y se va a ir. Y Jesucristo nos va a dar la victoria si nosotros nos aferramos más al Señor Jesucristo. El enemigo tiene reglas. El enemigo tiene muchas cosas o reglas que él tiene para que sea un buen servidor hacia él. Así como el enemigo tiene en su reino, en su gobierno, tiene mucha gente que le sirve. Ahora nosotros que venimos a ser parte del reino de Dios, también nuestro Dios tiene reglas, mandamientos, que nos ha marcado, lo tenemos en las Escrituras, qué le gusta y qué no le gusta, qué le gusta que nosotros hagamos y qué no le gusta que nosotros hagamos. Cuando nosotros venimos al reino de Dios, nosotros venimos a tener un rey, y es Cristo el Señor. Jesucristo tiene reglas en su reino de lo que a Él le guste. Voy a poner este ejemplo. Este país tiene un gobierno, y este gobierno tiene leyes, y la ley que no se cumple, alguien viola esa ley, es castigado, es metido a preso, pero es castigado. Tienen que cumplir la ley al pie de la letra para no meterse en problema con el gobierno. En nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo el Señor, nosotros dice que tenemos que caminar cuidadosamente en el camino, en el temor del Señor. Mirad bien cómo andéis, con diligencia, no como necios. Miremos el camino que a Dios le agrada, cómo estamos caminando, cómo nos estamos conduciendo en el reino de Dios. ¿Estamos obedeciendo a nuestro Rey? ¿Lo estamos obedeciendo? ¿Lo estamos siguiendo como nuestro Rey quiere que le sigamos, o cómo nosotros estamos actuando? Analicemos esto en nuestra vida, porque nosotros necesitamos entender que Jesucristo tiene mandamientos, y si nosotros no obedecemos su palabra, sus mandamientos, también va a haber una recompensa, y no buena. Pero aquí está el Señor. Jesucristo es un Dios de oportunidades, y este día es un día de oportunidad para ponernos a cuentas con el Señor Jesucristo. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, estábamos muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Estábamos gobernados por el mal. Leamos Efesios 2, 1 al 2. Gloria al Señor. Efesios, su capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede decir un amén. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así, en el nombre de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que
que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí andábamos metidos nosotros, involucrados ahí con el enemigo, trabajando para él, sirviéndolo a él. Pero llegó Cristo. Estábamos muertos espiritualmente. Llegó Cristo y nos dio vida. Ahora nosotros tenemos vida espiritual. Tenemos vida en Cristo el Señor. Iglesia, eso debe de ser de alegría, de satisfacción en nuestra vida. Que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, esto es grande. Y necesitamos valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él ya nos dio vida. Perdonó nuestros pecados. Nos rescató de ese mundo de tinieblas. Ese mundo lleno de perdición. Y todo se lo debemos a Él. Porque solos no podíamos salir. De ese mundo pecaminoso no podíamos salir. Porque el enemigo nos tenía atrapados. Pero Jesucristo en su misericordia, Él nos miró. Cuando ya no había esperanza para ti ni para mí. Nuestro destino era el infierno, nuestro destino era la muerte. Pero Cristo vino y nos dio vida. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? Aleluya. Pongámonos a pensar un minuto. ¿Dónde estaríamos nosotros si Cristo no hubiera tenido misericordia de nosotros? Hablando de mi persona, posiblemente ya no existiera yo. Posiblemente ya me hubiera muerto. O estuviera yo por allá vagando, perdido, sin Dios y sin esperanza. Pero mire dónde estamos. Estamos en la casa, en la presencia. Nosotros, amada iglesia, David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Dice, es mejor un día en los atrios que 1000 años fuera. Es mejor estar en la iglesia que estar perdidos allá afuera. Es mejor estar bajo la cobertura del Señor, gobernados por Él, a que estar viviendo en pecado, muertos espiritualmente, siendo gobernados por el enemigo. Cristo es el mejor. Estar en Cristo es el privilegio más grande que nosotros tenemos. Es el privilegio más grande que Dios nos haya podido dar. Nuestro Dios es tan bueno. Mire dónde vivíamos. Leamos Efesios su capítulo 6. Efesios su capítulo 6, versículo 12. Mire de qué familia éramos. ¿Dónde compartíamos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo eso le podemos llamar que convivíamos con ellos. Eran nuestros amigos. Sí, ellos, nuestros compadres. Gloria al Señor. Eran nuestros amigos. El mundo de las tinieblas, las huestes, las potestades, todo ese ejército del enemigo, convivíamos con ellos, éramos parte de ellos y hacíamos lo que ellos nos ponían a hacer porque éramos esclavos de ellos. Pero ahora que hemos venido a Cristo el Señor, y de esto tenemos que estar conscientes, que cuando nosotros venimos al camino del Señor, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, ahora sí, los que eran nuestros amigos, ahora vienen a ser nuestros enemigos y nos declaran una guerra. Así es. Nos declaran una guerra. Todas esas potestades, todas esas huestes, todo eso, todo, ellos son nuestros enemigos. Y ellos están cada día. Si usted no se ha dado cuenta o no nos hemos dado cuenta, el enemigo está tirando dardos, bombas, ahí, ataques con tal de destruirte, porque están enojados, porque tú ya eres parte, ya eres hijo del Señor Jesucristo. Está molesto.
Ellos son nuestros enemigos ahora. Y esos enemigos, ¿cómo los vamos a derrotar? ¿Cómo? ¿De qué manera vamos a derrotar a esos enemigos? Porque esos son para muchos o al mundo, el reino de las tinieblas es invencible. Pero para los hijos de Dios, para los que tenemos a Cristo en nuestra vida, lo podemos derrotar. Amén. En el nombre de Jesucristo. Sí se puede. Y nosotros somos más que vencedores, iglesia. Aleluya. Si Jesucristo está en nosotros, nosotros vamos a vencer esas potestades, esos demonios. Pero ¿cómo se presenta el diablo? Esa es una pregunta. Dijo el pastor, gracias por la pregunta. ¿Cómo se presenta el diablo? ¿Cómo? Ese gobierno, ese líder, ¿cómo él actúa? Nosotros hemos escuchado allá afuera que incluso hicieron una canción que el diablo tiene cola, tiene cachos y es de color rojo. Y le dicen el moño colorado. Pero eso es una mentira. El enemigo no se va a presentar de una manera fea en tu vida. No. Porque si él se presentara de una manera fea, todos le tendríamos miedo, porque a lo feo le tenemos miedo. Correríamos. El enemigo se va a presentar de una manera bonita para que nosotros no le tengamos miedo y nos podamos familiarizar con él. De esa manera el enemigo es como actúa, como obra. A veces nosotros queremos ver ejércitos del enemigo y no lo vamos a ver, no lo vamos a poder ver, pero vamos a poder percibir la presencia, vamos a poder percibir los ataques en nuestra vida y nosotros vamos a hacerle guerra también. Lo vamos a hacer guerra con Cristo. El Señor dijo, el Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si nosotros tenemos a Cristo y estamos cerca de Jesús, viviendo bajo cobertura o gobierno del Señor, todo lo podemos en Él, que Él nos da la fortaleza. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Iglesia, nosotros estamos del lado ganador, que es Cristo el Señor. Estamos del reino, cambiamos del reino de las tinieblas, ahora somos parte del reino de la luz, y esa luz se llama Jesucristo. Aleluya, y está aquí en esta hermosa hora. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Solo Jesús pudo librarnos y rescatarnos de ese reino de las tinieblas. Así que sintámonos felices, contentos de que Dios nos haya mirado, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, y Él tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a este reino de Él. Amada iglesia, somos afortunados de tener a ese Dios tan bueno, que Él nos amó, nos demostró su amor en la cruz del Calvario. Y han pasado más de 2000 años y aún Él sigue demostrando su amor. Amén. Tú, yo, todos los que estamos aquí somos muestra del amor de Cristo. Amén. Porque no estamos aquí por suerte o casualidad, no. Estamos aquí porque hay alguien que ya nos puso el ojo. Alguien que nos miró cuando nadie nos miraba, cuando alguien decía, este ya no cambia ni volviendo a nacer. Aleluya. Este ya nunca va a cambiar. Pero Jesucristo cambia la vida del hombre. Cuando alguien le cree a Él. Aleluya. Él quiere hacer cosas grandes en nuestra vida, pero es necesario que tú y yo, amada iglesia, le creamos al Señor. Amén. Nosotros somos parte del reino del Señor. Y nuestro Rey es el Todopoderoso, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Y Él no te va a dejar, Él no nos va a dejar perder ni una
Pero si nosotros continuamos con Él, del lado del ganador, nosotros estamos del lado del ganador, amada iglesia, del lado de Jesucristo, del reino, del Todopoderoso. Y sintámonos privilegiados, amada iglesia. Leamos Romanos su capítulo 6. Gloria al Señor Jesús. Romanos su capítulo 6, versículos 16 al 23. Cuando lo tenga puede decir un amén. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 23. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. ¿No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18, y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, dice, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, la paga de estar viviendo bajo gobierno del enemigo es muerte, pero el regalo de vivir bajo obediencia a Cristo es vida eterna en Cristo el Señor. Si nos damos cuenta que vale la pena servirle al Señor, vale la pena esforzarte en agradar al Señor, vale la pena santificarnos para el Señor, vale la pena esforzarnos en venir a la iglesia, vale la pena en orar, vale la pena en leer la palabra, vale la pena en hacer tus ayunos, vale la pena. Amén. Porque de esa manera nosotros nos fortalecemos en el Señor. Para nosotros hacerle frente a las tinieblas, al reino de las tinieblas, nosotros tenemos que estar fuertes espiritualmente, porque si no vamos a ser vencidos por el mal. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Aleluya. Leamos Hechos capítulo 26 versículo 18. Hechos capítulo 26 versículo 18. Gloria al Señor Jesús. Hechos 26 versículo 18. Pablo relatando su conversión. Dice el versículo 18: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las palabras estas palabras, el texto que leemos es Jesucristo mismo hablando con el apóstol Pablo, diciéndole esas palabras. Y a Pablo aquí, en ese texto, él estaba contando su testimonio, qué palabras era lo que Jesucristo le había mandado. Amada iglesia, nosotros somos
parte del reino de la luz Amén. de Cristo. Amén. Amada iglesia, antes vivíamos en tinieblas, pero ahora vivimos en luz. ¿Cuántos Amén. dicen Gloria amén? a Dios. Aleluya. Vivimos en luz, porque vuestro Padre, que es Jesucristo, Él es la luz del mundo. Leamos Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Gloria al Señor. Juan capítulo 8, versículo 12. Gloria a nuestro Dios. Juan 8, 12. Otra vez, dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gloria al Señor. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mateo 5, 14 al 16. No, Juan, perdón. Juan 5, 14. Tengo malas. Entonces, Mateo 5. Sí, Mateo 5, 14 al 16. Perdón, mis hermanos. Mateo, su capítulo 5. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Nosotros miramos allá que en Juan 8:12 dice que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. El que a mí viene no andará en tinieblas. Ahora aquí cambia el texto. Ahora nosotros miremos qué dice ahí: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. Ahora Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué ahora nosotros somos la luz del mundo? Porque esa luz que es Cristo en nosotros, esa luz que es Cristo ahora mora en nosotros. Amén. Y por eso nosotros ahora somos luz del mundo. No porque seamos mejores personas, no, sino porque Cristo mora en nosotros. Por eso nosotros es que somos la luz del mundo. La gente Aleluya. tiene que mirar a Cristo en nosotros. Amén. ¿Está mirando la gente a Cristo en nosotros? Aleluya. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere de mí que la gente miren a Cristo en mí. Que no vean a Rodolfo, sino que vean a Jesús en mí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando la luz llega en las tinieblas, desaparece. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Nosotros vivíamos en tinieblas, Cristo llegó a nuestra vida y las tinieblas desaparecieron de nosotros. Ya no somos esclavos de las tinieblas. Un ejemplo: llegas a tu casa, vas de una oscuridad. Sabes que en tu casa tú tienes luz. Y creo que todos tenemos luz y sabemos qué es luz, lo que estamos viendo. Tenemos luz. Pero llegas del pueblo o de las tinieblas, podemos decir, donde no hay luz. Y llegas a tu casa. ¿Qué haces tú? Cuando abres tu puerta, si tienes las luces apagadas, miras tinieblas. ¿Y qué es lo que tú haces para que esa luz, esa tiniebla desaparece? Prendes la luz y las tinieblas, mira, desaparece automáticamente. Así es. Automáticamente desaparecen las Así es. tinieblas. Gloria a Dios. Cuando tú entras a tu casa, y sígame en esto, ya vamos a terminar. Cuando nosotros entramos a la casa, sabemos que hay luz adentro. Y queremos seguir
tropezándonos, no sabemos qué hay en el piso, la mesa, lo que sea. Eso, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el que quiere estar en tinieblas? ¿Quién quiere, a quién ya le gustó la oscuridad? Es a nosotros mismos. Cuando nosotros entramos a una casa, sabemos que tenemos luz. Porque el enemigo, amada iglesia, no nos obliga a pecar. Así es. El enemigo te pone cosas, pero la decisión a pecar lo tomamos nosotros. Tú tomas la decisión en prender tu luz para ver tu camino o lo que tú tengas adentro, y tú tomas la decisión también en dejar apagada esa luz y caminar ahí tropezándote. Eso lo toma la decisión tú y yo. En Cristo el Señor, cuando Jesucristo vino a nosotros, esas tinieblas desaparecieron. Aleluya. Pero muchas veces pasa en nuestra vida. Aún sabiendo que tenemos a Cristo en nuestra vida, aún queremos seguir viviendo en tinieblas. Muchas veces pasa eso en nosotros, que ya conocemos de Cristo y aún queremos seguir practicando las cosas que practicábamos cuando vivíamos esclavos del pecado. Esa decisión, ¿quién lo está tomando? Nosotros mismos. Cristo vino a nosotros y Él mora en nosotros, pero Él quiere que tú y yo seamos igual que Él. Él es luz y Él quiere que esa luz, que es Él mismo y que mora en nosotros, que esa luz lo andemos por el trabajo, por la calle, por donde nosotros nos encontramos. Que esa luz que es Cristo el Señor siempre ilumine nuestra vida. Aleluya. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros, amada iglesia. Y algo que ya vamos a terminar, leamos de último. En segunda de Pedro, su capítulo 2, versículo 20 al versículo 22. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor. Segunda de Pedro, su capítulo 2, versículo 20 y 22. 2, 20, 22. Cuando lo tenga puede decir un amén. Dice la palabra del Señor. Ciertamente, dice, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El peligro de seguir aún conociendo del Señor y querer vivir en tinieblas. Hay un peligro que corre nuestra vida si nosotros no ponemos cuidado en esto. Gloria, porque dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero dice el 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso pasa, la palabra del Señor, oh Dios, nos compara con el perro, con el puerco. Cuando nosotros, sabiendo lo que el mundo te ofrece, y sabiendo que el mundo, todo lo que el mundo ofrece, pues nos va a conducir al infierno, y aún así con eso, sabiendo, queremos volver hacia atrás, y el Señor nos compara a esa persona como al perro que vuelve a su vómito, como a la puerca. Amada iglesia, el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Y estamos en el reino de Dios. Y nadie nos va a sacar del reino de Dios. Aleluya. Nadie. Porque estamos del lado ganador. Del lado, con Cristo el Señor, somos más que vencedores. Les invito a ponerse de pie, amada iglesia.
nosotros somos de Cristo y esforcémonos, pidámosle al Señor que nos ayude. A cada día pidámosle, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Haz de mí un hombre de bien. Aleluya. Mujeres pueden decir, haz de mí una mujer de bien. Ayúdame a servirte, ayúdame a agradarte, ayúdame a valorar lo que tú has hecho por mí. Y pidámosle al Señor siempre. Este caminar, amada iglesia, y la victoria lo vamos a tener. El Señor Jesús nos va a coronar un día y Él nos va a dar esa vida eterna. Pero esto es al que persevere hasta el fin. El que persevere, es necesario perseverar, es necesario fortalecernos en el Señor. Porque los que eran nuestros amigos antes, ahora son nuestros amigos. Hablando del reino de las tinieblas. Pero, amada iglesia, no es para tenerle miedo, sino para fortalecernos en el Señor y seguir buscando más de su presencia y a cada día cobijarnos, escondernos en Cristo el Señor Jesús. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Cuando alguien te está atacando, cuando alguien te está provocando a que tú regreses hacia atrás, corre a los brazos del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor Jesucristo y a Él vamos a correr, amada iglesia, a Él vamos a correr. No nos dejemos intimidar por las cosas del mundo. No desees las cosas de este mundo o los placeres de la vida, no, porque es mejor estar en los brazos del Señor y al final obtener una vida eterna y no estar en ese mundo de tinieblas y al final el castigo el eterno. Amada iglesia, Jesucristo paga bien. Jesucristo paga bien. Él tiene una vida eterna para nosotros y estamos en su reino. No nos salgamos, amada iglesia, de este reino de Dios, sino que sigamos esforzándonos a permanecer siempre en los brazos del Señor. Aleluya. Dile, habla con el Señor, dile, Jesús. Tal vez muchas veces, amada iglesia, ha pasado tantas cosas en tu vida que tal vez tú has pensado en volver hacia atrás. Tal vez has pensado en ya no volver, de no congregarte, de no adorar al Señor, de no orar. Tal vez dices, ¿de qué me sirve? No vale la pena. Pero eso es, amada iglesia, ese pensamiento del enemigo. Pero, amada iglesia, digámosle al Señor, Señor Jesús, guárdame, fortaléceme, dame la fuerza, que yo no quiero volver hacia atrás. Esa decisión es nuestra. Pidámosle al Señor la fuerza. Señor, dile, Señor, yo solo no puedo. Dile, yo sola no puedo. Necesito de tu presencia, Señor. Ayúdame a estar siempre buscando tu rostro, Señor. Ayúdame a agradarte, Señor. Ayúdame, Señor, a que esa luz, a que la gente, Señor, te mire a ti en mí, Señor. Ayúdame, Señor. Dile, Señor, gracias por todo. Gracias por sacarme de ese mundo de tinieblas, Señor. Gracias por traerme a tu luz, Señor. Muchas gracias. Nunca, dile al Señor, tal vez nunca pensaba estar en una iglesia, pero gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por mirarme. Gracias, Señor, por darle valor a mi vida cuando no tenía ningún valor, cuando ya era inservible, Señor. Gracias por darme el privilegio de ser tu hijo. Iglesia, hermana y hermano, nosotros somos hijos del Señor.